excusa. En todas partes estamos I99. Estamos aquí en Diálogo de la Tarde. Daniel Solórzano, Leonidas Castro, Silvio Favara, que le habla Wendy Quinde. Ya tenemos en la plataforma nuestra siguiente invitada. Le deseamos feliz día también. Es una mujer trabajadora, mujer representativa de lo que hacemos acá en nuestro país. Es una colega periodista. Patricia Estupiñán de Burbano, directora de la revista Vistazo. Mi querida Patricia, buenas tardes, bienvenida. Gracias por estar en estos micrófonos. Gracias, Wendy, por la invitación. Por, Feliz día para ti también. por favor, gracias, mi querida Patricia. Un abrazo a la distancia. Mi querido compañero Daniel Solórzano va a empezar esta entrevista. Muchísimas gracias, Wendy. Patricia, qué gusto poder conversar con usted este día, precisamente Día de la Mujer, y sin duda poder conversar con uno de los referentes del periodismo nacional, editora por muchos años y líder de una empresa periodística que ha hecho historia dentro de la ciudad. Me refiero a Revista Vistazo. Patricia, durante muchos años hemos podido ver cómo la participación política de las mujeres ha ido avanzando, sin duda. Incluso hay de por medio una ley que obliga a cierta igualdad, pero a pesar de que obliga a cierta igualdad, sin duda falta trabajar, digo yo, en el elector, que es el que escoge a sus representantes, y un elector que ciertamente prefiere los varones a las mujeres. Y más allá de la ley, por cierto, sin duda hay que trabajar sobre esa estructura machista que aún sigue vigente en los sistemas electorales ecuatorianos. ¿Cuál es su percepción de lo que ha alcanzado la mujer dentro de la política nacional? Bueno, ha habido avances, indudablemente, pero el camino por recorrer todavía es muy amplio. Ecuador ha sido pionero en leyes, digamos. Fuimos número 2 para conceder el voto a la mujer en la región. Así es. También estuvimos entre los primeros en hablar de cuotas para que existan en las listas políticas que tienen los cuerpos colegiados. Pero en la práctica esto no se da, se encuentran las pinterelladas, las leguleyadas, para que la mujer no tenga paridad. Y esto es una pena porque se está desperdiciando el talento de la mitad de los ecuatorianos al no lograr que la mujer se incorpore en igualdad de condiciones en la política. Y cuando la mujer se incorpora en la política, tiene que someterse casi a un escarnio público, porque se le juzga por su apariencia, se le juzga por su edad, se le juzga por su físico y se menosprecia en general lo que ella hace. Esa esencia machista es lo que hay que cambiar, y eso es una cuestión de educación, y esa educación debe comenzar por las mismas mujeres, porque a veces las mismas mujeres cometen el error de creer que unas carreras, unas opciones son para los hombres y otras para las mujeres. Se ha demostrado que siendo diferentes los hombres y las mujeres, tienen idéntico talento y que las mujeres son vitales para que hagan una sociedad más justa, más humana, más inclusiva. Y esto deberían aprender los partidos políticos. Todavía no tenemos mujeres en cargos como la presidencia. Quienes han optado por una candidatura siempre han sacado votaciones muy bajas porque se refleja ese machismo. Y han habido periodos en que se ha dado, en teoría, las más altas dignidades a las mujeres, por ejemplo, en la asamblea, como ocurrió durante el Correato, pero en la práctica esas 3 personas que ocuparon la presidencia y las vicepresidencias
solo ejecutaban lo que ordenaba el presidente Correa. Entonces, sin autonomía, ¿a dónde vamos? ¿Dónde está el pensamiento de la mujer? ¿Dónde está su aporte en realidad? Si debe estar sujeta a la voluntad de un líder machista. Sin duda hay que seguir trabajando en ese sentido, Patricia. Le agradezco. Mi compañero Leónidas Castro tiene más inquietudes. Hola, Patricia, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, le escucho, Leónidas. ¿Cómo está? Gracias, Patricia, por atendernos. Patricia, un poco en el tema del periodismo. ¿Se está haciendo difícil, a propósito de las mujeres que han tomado esa posta también, esa lucha en defensa de la libertad de expresión? ¿Cuán difícil se les ha hecho a ustedes en los últimos años, en donde les ha tocado batallar y bregar justamente con situaciones muy complejas? Las mujeres periodistas son mujeres aguerridas, son mujeres que dicen las cosas frontales, que dicen la verdad, aunque a muchos no les guste. ¿Cómo se les ha hecho ese trabajo a usted, Patricia, como una referente del periodismo nacional? Se ha hecho complejo. La ventaja que puede tener una mujer en cualquier carrera es tener la educación que respalde. El conocimiento es la principal fuente para la credibilidad de una mujer. A la mujer le toca probarse muchas veces el doble y demostrar que es buena para que se le tenga en cuenta. Yo me inicié hace muchos años en diario El Comercio de Quito y en ese entonces habíamos en la redacción del vespertino Últimas Noticias 13 hombres y solo yo era mujer, y a mí me asignaron las tareas de cubrir los actos sociales, porque para eso estaban en los inicios las mujeres periodistas. Siempre a mí me atrajo la política, no para hacer política, sino para tratar de entenderla. Y eso me llevó a estudiar una carrera en el extranjero, una doble maestría en ciencias políticas y relaciones internacionales. Y con esa preparación se me abrieron algunas puertas, entre ellas la de la revista Vistazo, en la que estoy desde hace varias décadas. A lo largo de este periodo, lo interesante es que cuando yo me inicié habían 13 hombres y yo era la única mujer. Hoy la mayoría de las redacciones están compuestas por mujeres. La mayoría, y las mujeres no rehuyen a las coberturas difíciles y están ahí a pesar de que son denigradas principalmente por aquellos que no les gusta, que les dicen encantarle la verdad desnuda, excepto que la verdad sea de ellos mismos. Adulaciones. Exactamente. Y esa es una parte difícil, o otros que quieren disminuir a la periodista galanteándola, cuando ella no está ahí porque es simpática o porque tiene un buen físico, está ahí porque tiene un pensamiento, porque tiene una preparación. Entonces eso es lo difícil, Pero yo a las mujeres les recomiendo siempre, fórmese. La educación es la mejor espada para combatir la ignorancia. Es correcto, Patricia. Listo, Patricia. Silvia Favara tiene más inquietudes en cabina. Adelante. Patricia, buenas tardes. Patricia, es un gusto tenerla con nosotros. Feliz día. ¿Qué nos falta todavía para poder abogar por esa igualdad que tanto se habla y muchos políticos se llenan la boca, pero sin embargo en la operatividad, en la práctica, faltan esas... Nos queda todavía debiendo, por ejemplo, el gobierno esas reformas laborales, y dentro de eso, ¿qué políticas públicas se pueden incorporar para poder brindar a una mujer, aunque sea un gasto, un sueldo equitativo, un sueldo justo? Porque todavía seguimos siendo discriminadas y muchas mujeres reciben salarios menores al que recibe un hombre. ¿Cómo poder ganar en este terreno? Esa es una tarea
gigante y que tiene que ir haciéndose poco a poco y trabajando todos los días. Ya sabemos que las leyes es una cosa, pero es el trabajo y demostrar que somos igual o mejores que los hombres en lo que hacemos, para que se nos reconozca. Y a la vez es necesario contar con algún apoyo, ya sea de la pareja, para que la mujer no trabaje en la casa, responsable de todo y fuera de ella, porque es muy difícil, no hay súper heroínas. No y hay es agotador también, y es agotador también. Es agotador. Por eso, escojan bien sus parejas, que sean compañeros, que caminen junto a uno y no que le arrastren a uno o que le obliguen a estar detrás. Esos son los cambios. Y también es un cambio de mentalidad en las propias mujeres. ¿Cómo educamos a los hijos? Quizás las más machistas son muchas mujeres. Así es. Que crían al hombre de una manera diferente a sus hijas mujeres. Así es. Entonces hay que darles como mujeres la misma posibilidad a los hijos hombres y a las hijas mujeres. Y desde el hogar se va formando eso. Y esa es una tarea pendiente de las propias mujeres. Y luego, las mujeres debemos ser solidarias entre nosotros, no enemigas, no, sino entender, tener empatía y ayudarnos. Ese, el momento que una colega triunfa, triunfamos todas. Así es. Así es. Gracias, Así Patricia. Así es, Patricia. Y la verdad es que lo que usted dice tiene mucha razón con el tema de la crianza de los chicos, las nuevas generaciones que tenemos niños pequeños y que tenemos esos varones que queremos que sean los príncipes de unas nuevas princesas, y lo digo en buena lid porque hay personas que dicen, no, las princesas no, esto no, lo otro, no, todas las mujeres somos princesas desde el punto de vista que debemos ser amadas, queridas y respetadas. Y debemos hacer ese trabajo ahora, porque no es que se lo va a hacer después, pero lamentablemente estamos conversando con Patricia Estupiñán de Burbano, directora de la revista Vistazo. Sí me apena mucho lo que ocurre en los medios de comunicación, sobre todo en los que son televisivos, porque se sexualiza mucho a la mujer, y seamos sinceros, también muchas se prestan para aquello. ¿Qué es lo que hoy en día ven antes de que una mujer esté en pantalla? Ah, está buena, tiene aquí, tiene acá, tiene rostro, pero no saben si tiene realmente algo más que eso, que es lo que realmente va a importar al momento de comunicar algo o del papel que va a desempeñar. Entonces, y muchos de los concursos hoy en día es, entre más parejas tenga, más famosa, entre comillas, eres, o más conocida eres. Y esas cosas son las que se están prácticamente inculcando en las chicas, en desvalorizarse de esa manera, en mostrar mucho su cuerpo, en desnudarse en público. Y luego nos preguntamos, como las cosas que ocurren en Salinas, y las cosas que han ocurrido en otras ocasiones, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué no pensar un poco más en evitar de seguir abonando a ese tipo de conductas por este tipo de programas que lo que hacen es aquello, sexualizar a la mujer? En algún momento ya decíamos, no, las mujeres tienen que ser valorizadas de otra manera, pero si seguimos en ese mismo círculo de hacer llamar la atención con las mujeres, desde ese punto de vista estamos mal, mi querida Patricia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Por lo menos es lo que yo considero. Eso depende de las mujeres. También, sí. Y por eso digo, depende de la educación. Creo que quienes optan por esa manera son personas que no están formadas, que no tienen una buena educación y que creen que el físico es todo. El físico se acaba. Lo único que queda es lo que tienes en tu cabeza, en tu cerebro. Sí. Entonces, ese es parte de la transformación, y no es un mal solo del Ecuador, esto de que en la exhibición de cuerpos y todo,
esa es parte de la vida, me imagino. Pero las mujeres que quieren tener un puesto y desarrollar su talento y desarrollar sus intereses, tienen que pensar que el físico se acaba y que lo que cuenta es lo que sabe. Así es. Y trabajar en eso. Hay que trabajar mucho y eso también parte de casa y parte del tema educativo, del sistema educativo que tenemos en los diferentes países, mi querida Patricia. Sí, gracias, Wendy. Así es. Conversaba usted, decía su historia en el editorial en el cual trabaja Patricia, y yo reflexionando aquí, yo he sido jefe de redacciones, editor, y le conversaba a mis compañeras de mesa que no recuerdo una jefa de redacción o una editora de un diario importante que haya sido mujer. Es decir, que la prensa nacional también le debe mucho a las mujeres. Sí, han encontrado o han tenido la oportunidad de liderar secciones, periodistas de alta capacidad, pero las jefaturas máximas siempre han sido ejercidas por hombres. Puede que me equivoque, pero realmente no recuerdo una mujer que haya estado al frente de algún diario, salvo doña Guadalupe de Mantilla, que evidentemente fue la dueña del Diario del Comercio, pero no ha habido una editora en jefe en los periódicos y me atrevo a decir que tampoco en los canales. No sé si usted tenga algún referente por allí que yo lo esté saltando. Bueno, yo creo que han llegado a jefaturas tanto en Telesistema, me parece que bueno, Nila Velázquez fue editora del Universo hace poco, sí. Claro, por muchos años. Pero todo termina en lo que comenzamos, es la educación. Sí, señora, por supuesto. Los empresarios le van a dar la posibilidad a una mujer preparada de llegar a ser directora, porque si está mejor preparada que los hombres, va a tener esa posibilidad. Todo es cuestión, en este mundo tan competitivo, lo que cuenta es el saber, y quien debe liderar es el que sabe, y eso lo saben los empresarios. Entonces, la educación, esa es la base. Y la mujer tiene que estar educada. Ahora, muchas veces, ¿por qué no han optado las mujeres, tal vez por llegar a ser editoras? Porque a lo mejor en una parte de su vida cumplieron el rol de madres, y eso es normal y humano. ¿Por qué decir, por ser madre, o dejar esta cosa maravillosa que es la maternidad por un trabajo? El periodismo demanda mucho, mucho. Por eso yo insisto, hay que escoger bien la pareja para que los dos triunfen. Sí, sin duda. Porque sí, es verdad, es difícil y no se encuentran muchas mujeres directivas. Gracias a Dios hoy hay más. Sí. Mi querida Patricia, vemos que la nueva generación de jóvenes no están conectados con la política, no quieren asumir esa responsabilidad de formar parte de una agenda que está quemada, de partidos políticos que realmente dejan mucho que desear y que han hecho toda clase de shows y sainetes, menos resolver los problemas que se necesita. ¿Cómo usted ve? Porque si esto sigue así, no vamos a ver esa incorporación de esa gente nueva, de esos rostros nuevos que se necesita en política, que tanto hablamos de refrescar y que sin embargo no vemos que no hay. Bueno, yo sí creo que va a darse, porque los jóvenes también ya sienten ese cansancio de que son los mismos los que están rodando y que no hay las soluciones. Los jóvenes necesitan un nuevo lenguaje y una nueva posibilidad de... Patricia, y también necesitan un líder y realmente no hay.
lastimosamente no hay. Ya no hay esas inspiraciones como habían antes. Claro, porque el problema del Ecuador es que los líderes, una vez que están en el poder o entran a la política, son reacios a ceder el paso a los nuevos. Y eso es lo que nos tiene. Pero yo creo que hay ya una generación de líderes como Correa, eh, que ya deben jubilarse, los patriarcas de los socialcristianos. Ya su época terminó. Los presidentes también deben quitarse esta, esta deformación de que son indispensables para seguir opinando y querer, porque estuvieron en el poder, decirle al otro cómo lo hagas. Eso es un daño terrible y eso es lo que causa este ciclo vicioso. Pero eso tiene que cambiar. El país no puede seguir así. El país, para integrarse al mundo, para que su gente tenga un mejor futuro, necesita un cambio radical. Y los que ya han probado necesitan jubilarse. Esa es la realidad. Muy ciertas sus palabras. Gracias, Patricia, muy gentil. Leonidas, adelante. No tenemos a Leonidas. Sí, Patricia. Gracias. Ahí Sí, está. ahí me escucha. Sí, es que está cayendo un torrencial aguacero y el ruido es tremendo. Está espantoso, les pido disculpas, así es. estoy tratando de llegar a la radio, hay un tráfico terrible para quienes están circulando por el norte, la avenida Francisco Orellana totalmente congestionada en sentido centro hacia el norte, completamente congestionada, es un caos vehicular y pues lastimosamente el aguacero complica mucho más. Patricia, una inquietud final de mi parte, simplemente, ¿cuál es la recomendación que usted le hace como una mujer de experiencia en el periodismo? Muchas de esas jóvenes que quieren y que piensan que el periodismo es salir en pantalla o estar frente a un micrófono y que termina siendo como una especie de farandulismo, no por menospreciar el ámbito de la farándula, no, sino que la televisión, la responsabilidad de ser periodista va mucho más allá, a veces incluso hasta el sufrimiento, que no saben mucho de lo que se trabaja, lo que se hace tras cámaras, lo que se hace tras una redacción, lo que se hace tras un micrófono. ¿Cuál es su recomendación, Patricia, para esas jóvenes mujeres que están estudiando hoy en día? Estudien, estudien y estudien, porque la pantalla es para muy pocos. Esa es la realidad. Y que los que se preparan mejor son los que tienen la posibilidad de disfrutar de este maravilloso oficio que nos permite el contacto con la gente, que nos permite crecer todos los días con nuevas historias y nuevas enseñanzas de todas partes, que nos permite contribuir, aunque sea con un granito de arena, para beneficiar o cambiar la vida de alguien. Es una profesión maravillosa, pero para tener esa profesión maravillosa hay que saber escribir bien, hay que leer todos los días hasta las etiquetas de los productos que se compran, hay que estar al día, hay que saber de todo sin ser especialista de nada. Entonces, la pantalla, eso se esfuma, es como la belleza. 15 minutos de fama, pero si quieren una carrera que perdure, estudien, lean, aprendan a escribir, aprendan a comunicarse. Así es, hay que Es prepararse. un lindo oficio, pero requiere de mucho esfuerzo. Y sacrificio. Por Sí. muchísimas gracias, Patricia. Patricia, la verdad es que Claro. a mí se me llama mucho la atención cuando vemos cosas raras, ¿no? Cuando decimos homenajeamos a las mujeres y a veces las autoridades premian a hombres que se sienten mujeres. ¿Cómo hablamos ahí, mi querida Patricia? Y decimos, ¿qué está pasando? O sea, ya sabemos la gente establecida por parte de los grupos, pero, o sea, un poco de sentido común para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cuando hay una fecha para algo o para alguien, es la fecha, parece algo para alguien. ¿Por qué tergiversar el hecho de premiar a alguien que cree que es otra cosa? Patricia. Claro, cómo se sienten las personas es una cosa personal e individual.
la Así es. opción de vida que tengan y es respetable. Correcto. Ahora de eso a que sea un ejemplo es otra cosa. O sea, uno tiene que respetar la orientación sexual Por supuesto. de las personas, como seres humanos se merecen, pero premiarles por esa razón no me parece correcto. Claro, es que, por ejemplo, a O sea, eso voy, ¿no? a no Día de ser la que Mujer hayan y hecho premian algo. a un hombre que se ha transformado y que es un ejemplo de mujer. ¿Cómo hablamos? Con ese tipo de cosas es cuando uno dice hacia dónde vamos y qué es lo que está pasando. Es un ejemplo de mujer si en realidad ha hecho algo notable, pero solo por transformarse eso no es algo notable. Esta es una decisión personal, pero no veo por qué eso deba ensalzarse. Lo que hay que ensalzar es que sean fieles a los valores, que sean honestos, trabajadores, estudiosos, que crean en el país, que no insulten, no denigren, que traten de unir, no de romper en la sociedad. Eso es lo que se busca. Y que dentro de esa inclusión social de todos haya respeto. Pero no, eso no significa vanagloriarse de una cosa que es difícil comprender. Así es. Pero bueno, tenemos una sociedad confundida, convulsionada, incluso en muchas ocasiones hasta vemos sin dirección cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, lo que ocurre en nuestro país con la Asamblea Nacional, el país está sumergido en un caos total y lo que menos se hace en este lugar, donde deberían crearse leyes, es hacer esa alfombra para que el país camine, para que surjan, para que fluyan las cosas. Es lo que menos se hace y ahí es donde decimos todos, ¿qué está pasando? ¿En qué mundo viven? El país necesita comer, el país necesita reactivarse económicamente, el país necesita seguridad, el país necesita tener funcionarios probos. A esas personas, esa es la verdadera pregunta. O sea, al elegir a esas personas, quienes votan por ellos son cómplices de ese fracaso. O sea, hay que meditar, porque uno puede creer, como están ahí peleándose en la asamblea, eso no me toca. Todo nos toca a nosotros. De alguna manera sus decisiones terminan afectando. Entonces necesitamos encontrar a mejores personas para que ocupen los cargos tan importantes como de legisladores. Gente que sepa el trabajo para el que se candidatiza, que tenga el conocimiento, la experticia. O sea, un cirujano, uno aspira a que le opere bien. Igual debería ser. Un legislador, uno aspira a que dicte leyes bien, pero en el país eso no ocurre. Pero los culpables son los partidos que escogen a estas figuras notorias. Que nos proponen a esas figuras y a esos cuadros en donde no tenemos la opción de decir este es bueno o este es malo, es el menos peor. Lamentablemente es así. Es. Gracias, mi querida Patricia, por haber estado en estos micrófonos y siempre tener esa deferencia con esta radio, con esta emisora, con estos programas. Así que la vamos a seguir molestando. Que tenga un maravilloso día. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Patricia, feliz día a todas las mujeres. Igualmente, mi querida Patricia. Así Prepárense, esa es la clave. Así es. Vamos y a abrir eso se le da uno a uno mismo. Así es. Es la oportunidad que debemos aprovechar cuando la tenemos en nuestras manos y no dejarla escapar. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias y recomendaciones y yo solamente quiero decirles que viva en Urbanización Veranera, donde su familia florece, porque este proyecto es ubicado